Pues muchísimas gracias, Mónica, por venir. Encantada de estar aquí, Beatriz. Nos Encantada. ha costado. Nos ha costado. Pues vamos a hablar de filosofía, ¿vale? Que creo que es tu gran especialidad. Vamos a empezar por el Vedanta, que creo que has reflexionado mucho sobre ella. Dicen que todo el Vedanta está contenido en la pregunta de Sri Ramana Maharshi, ¿quién soy? Y mi pregunta es, ¿la identidad es un qué o un quién? ¿O es innombrable? Bueno, esa pregunta, ¿quién soy yo?, no solo es central en la tradición Vedanta, en el Vedanta Advaita, sino que diría que es el corazón de muchas tradiciones sapienciales. Si nos remitimos a la filosofía antigua, a la figura de Sócrates, el lema socrático, un lema que heredaron todas las escuelas filosóficas de la antigüedad, es «conócete a ti mismo». Es decir, de nuevo resuena esa pregunta, ¿quién soy yo?, ¿no? Y es una pregunta apasionante, porque efectivamente cuando uno realiza ese trabajo de autoindagación, ¿quién soy yo?, finalmente a lo que llegas es a esa vivencia de uno mismo como un quién, no como un qué, a una vivencia de tu propia presencia de ser sin adjetivos, sin atributos, como presencia despierta, como fuente y capacidad de amar, de crear, de comprender. Y creo que esa vivencia de uno mismo como presencia, Shankara diría como sujeto, y sujeto es todo aquello que no puede ser objetivado, todo lo que no es contenido de conciencia, nos remite a nuestro auténtico centro de gravedad, y creo que esa es la culminación de la sabiduría filosófica, ¿no? Porque finalmente ese centro no es mi centro, sino que es el centro de absolutamente todo lo que existe, ¿no? De ahí esa idea también de la antigüedad de conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, que está claramente presente también en la tradición Vedanta, ¿no? Esa intuición de que el fondo de mi subjetividad y el fondo de todo lo que es no dual, es uno, ¿no? Entonces, ese fondo que dices que ha estado en distintas corrientes sapienciales, distintas tradiciones, ¿crees que sería el punto de encuentro de una nueva interculturalidad, ya que está todo globalizado, que parece que hay un supuesto choque de civilizaciones? ¿Crees que las religiones están capacitadas desde sus exclusivismos a encontrar un fondo común de no dualidad, de unidad? Bueno, yo creo que se equivoca hablar de religiones así de una forma genérica, porque el ámbito de la espiritualidad se puede vivir desde niveles de conciencia muy distintos. Y no tiene nada que ver a nivel de conciencia en que he trascendido mi ego, he trascendido la conciencia de separatividad. Yo creo que la espiritualidad y también lo que es la sabiduría es un viaje desde la conciencia de separatividad a la conciencia de unidad, o la pseudo-religión, que es una forma de apuntalar un yo que no se ha trascendido a sí mismo realmente, ¿no? Y es muy distinta la vivencia genuina de la espiritualidad, donde hay esa verdadera autotrascendencia, o la religión como una muleta que me sirve para llenar mis vacíos, para eludir la responsabilidad sobre mí mismo, para tapar mis miedos, para no enfrentar la experiencia del dolor, de la impermanencia. Por lo tanto, cuando hablamos de religión, hablamos de cosas tan distintas, según el nivel de conciencia desde el que se estén viviendo, pero creo que en lo más genuino de las tradiciones espirituales, que suelen ser las tradiciones místicas, las tradiciones sapienciales, es asombroso y es bellísimo ver las resonancias profundas que hay en esas tradiciones, ¿no? Unas resonancias que en parte se explican porque ha habido más contacto entre las culturas del que hasta ahora habíamos reconocido. Ha habido un contacto y una interacción continua, ¿no?, entre Oriente y Occidente. Pero también se fundamenta en que las estructuras profundas del ser humano son las mismas hace 2000 años, ahora en Oriente, en Occidente, y las claves últimas para eliminar el sufrimiento evitable, para conocer quiénes somos, siguen siendo perfectamente vigentes, perfectamente actuales, ¿no? Lo absoluto, lo divino, Atman, el Tao, Dios, tantos nombres como culturas, ¿no? Todos esos dedos apuntan, como estás diciendo, a la misma luna, o las formas que cada estructura sapiencial o arquitectura sapiencial nombra lo innombrable, ese aroma distinto las hace irreconciliables, o realmente están todas apuntando a una, solo hay una realidad. Sí. Yo creo que en esas nociones claramente hay resonancias estructurales, analogías. Yo no hablaría de identidad, porque cada uno de esos conceptos se ha desarrollado dentro de un marco histórico, cultural, y hay matices diferenciales muy claros entre ellos, pero creo que apuntan a una intuición análoga.
Y creo que es bello también que hablemos de lo mismo desde distintos lenguajes para no caer en la idolatría de volver rígida, de cristalizar una determinada forma de hablar del absoluto. Porque cualquier forma de hablar de eso no es eso. Siempre va a ser limitada, siempre va a ser autocontradictoria. Entonces un cierto desapego con respecto a un lenguaje que se puede volver muy rígido y en vez de ser un símbolo para conducirnos a eso se puede convertir en un velo, cuando hay esa rigidez, ese dogmatismo. Creo que este contacto intercultural permite precisamente ese no apegarse a ninguna fórmula. Y además apreciar cómo cada tradición ha puesto el énfasis en aspectos que muchas veces son complementarios entre sí y enriquecen la visión y la experiencia profunda del ser, de lo espiritual, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos dos modos más o menos, Occidente y Oriente. Esos dos modos de aproximación a la realidad son antagónicos, son complementarios. ¿Qué puede aportar Oriente a Occidente y qué puede aportar Occidente a Oriente en este momento de la autoindagación? Sí. Hablar de Oriente y Occidente es una simplificación. En Oriente tenemos un Próximo Oriente, un Medio Oriente, un Lejano Oriente. Hay muchos elementos orientales en Occidente. Antes aludía como en la filosofía antigua ha habido muchos más cruces de los que se suponía. Pitágoras es más oriental que occidental. Pero a pesar de que esto hay que matizarlo mucho, no caer en simplificaciones, creo que sí se puede hablar de que de forma muy genérica ha habido un énfasis que se ha puesto en Occidente, sobre todo en el Occidente más moderno, contemporáneo, diferente al énfasis que se ha puesto en el Oriente tradicional. Y creo que esto es un ejemplo de la no dualidad. Digamos que creo que Oriente y Occidente, como arquetipos, pueden simbolizar dos actitudes básicas hacia la vida, que enfatizan un aspecto u otro de polaridades que son interdependientes. Silencio frente a la palabra, el vacío frente a la forma, el devenir frente a la eternidad, el ahora intemporal, el desarrollo y la potenciación del individuo frente a la trascendencia del individuo, la vuelta hacia adentro frente a la conquista del mundo. Estos énfasis sí se pueden reconocer con muchísimos matices dentro de lo que ha sido el Occidente y el Oriente tradicional. Y creo que es muy interesante el diálogo intercultural porque permite vernos en espejos que nos hacen ver en ocasiones las limitaciones de nuestra propia perspectiva. Y creo que, y por lo menos esa ha sido mi experiencia, como el paso por Oriente, por tradiciones como el taoísmo, el Vedanta, cuando era muy jovencita y empezaba mis estudios de filosofía, me dio una visión radicalmente nueva de mi propia tradición filosófica. Y conceptos de los que en la tradición filosófica se hablaba de una forma que no se sabía muy bien de qué se estaba hablando, porque se han perdido los contextos experienciales, el ser. ¿Qué quería decir mi profesor al hablar del ser? Faltaba el referente experiencial. En esas tradiciones sí se ha conservado ese referente vivo, pleno de significado, se han conservado las prácticas que permiten actualizar ese referente experiencial. Y de golpe mi mirada de lo que era la tradición filosófica cambió radicalmente y empecé a entender mucho mejor la filosofía antigua y sabía de qué hablaba. Creo que ese círculo es interesante y también, yendo a la tradición filosófica oriental, nos damos cuenta de la importancia que hay hoy en día en Occidente de cultivar la meditación. Antes hablábamos del mindfulness, es una forma de recuperar la meditación, de recuperar el silencio, de recuperar la conexión con la naturaleza, de recuperar la conexión con el ser como asiento del desarrollo individual. No hay que negar esa dimensión en absoluto, pero hay que darle un cimiento auténtico, profundo. Creo que este diálogo es profundamente enriquecedor porque nos completa y nos ayuda a recobrar, a reivindicar aquello que por nuestra propia evolución histórica estamos tendiendo a olvidar y es fuente de desequilibrios gravísimos que los estamos viendo, ¿no? De desequilibrios a nivel existencial en las personas que han perdido ese arraigo con lo profundo, de desorientación existencial, de maltrato abierto a la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? De pérdida del silencio. Estamos en una sociedad profundamente ruidosa. Es fundamental volver al silencio, a la intimidad, a la escucha.
Hablabas antes de que estas tradiciones o visiones orientales... Un paréntesis sí, también, Oriente sí. tiene mucho que aprender de Occidente. Ese es un matiz, sí, el respeto al individuo, el respeto y la importancia del desenvolvimiento y el desarrollo de la individualidad. El progreso entendido de una forma adecuada siempre que esté arraigado en lo profundo, que no sea una huida enloquecida hacia adelante. En fin, hay muchas facetas que de hecho Oriente está intentando rescatar de Occidente, pero me temo que en muchas ocasiones lo hace imitando, haciendo una parodia de lo peor de nuestra cultura neoliberal y de nuestra civilización contemporánea, ¿no? Eso es triste, ¿no? Vale. Bien, me parece bien porque yo creo que hay que hacer una punta de lanza en defensa también de lo que aporta esa mirada. Hay cosas maravillosas en Occidente. Es fundamental también que esas tradiciones se equilibren incorporando lo mejor de la tradición occidental y sobre todo la importancia del individuo. Vale, y del desarrollo y la potenciación individual. Vamos a ver si conseguimos, ante una pregunta, ¿por qué el ser humano vive en la ignorancia ontológica de quién es? Parece que todas las tradiciones, las occidentales también, hablan de plenitud. ¿Por qué vivimos en ese oscurecimiento? ¿Por qué no sabemos quiénes somos? ¿Cuál es el mito de la caída? ¿Entramos en la no dualidad? ¿Perdemos el sentido de trascendencia? ¿Qué pasa? Bueno, ahí nos topamos en un misterio, ¿no? Con un misterio. ¿Por qué hace falta hacer este camino? ¿Por qué necesitamos preguntarnos quién soy yo? Parecería que lo que somos es lo más inmediato y lo más obvio para nosotros mismos, pero de hecho no es así. Hay que hacer un camino. Y todas las tradiciones de sabiduría, todas las tradiciones espirituales han invitado precisamente a hacer ese camino hacia nosotros mismos, ¿no? En por qué este es así, en las causas del olvido, obviamente ahí es un misterio. No entro, podemos elaborar hipótesis, pero son hipótesis, no estaría hablando de mi experiencia de primera mano, pero mi experiencia y mi evidencia es que ese camino es ineludible. Es lo que las tradiciones orientales han descrito como un progresivo despertar. Estamos semidormidos y hace falta hacer un trabajo, no me gusta la palabra trabajo, pero a veces no encuentro alternativas, de autoconocimiento. Y un trabajo de autoconocimiento que tiene dos vertientes. Por una parte, ver lo que no somos, pero que creemos ser, todas las falsas adherencias, todos los falsos conceptos que tenemos sobre nosotros mismos, como con mucha frecuencia estamos confundiendo nuestra identidad con un constructo mental, con una autoimagen. La sociedad contemporánea es muy propicia para generar esa falsa ilusión de la propia identidad. Por lo tanto, como una identidad separada de los otros, separada de su fuente. Hay que ver lo que no somos, y eso implica mucho coraje, mucha valentía para empezar a mirar o indagar en todos esos límites, en nuestras propias sombras, en nuestra propia ignorancia, y también un trabajo positivo de indagar en quiénes realmente somos, ¿no? Esa pregunta que hace el Vedanta, ¿quién soy yo?, que nos dirige directamente a nuestro centro, a ese lugar en el que podemos vivir y expresarnos de una forma realmente genuina, auténtica. Este trabajo es ineludible. Todas las tradiciones de sabiduría, todas las grandes tradiciones espirituales se han orientado, cuando han estado bien planteadas, a esta tarea de autoconocimiento, recordar aquello que somos. En la filosofía antigua está continuamente presente esto, ¿no? El cuidado de sí, la cura sui, el conocimiento de uno mismo, que también tenía esa doble vertiente de purificación, de la ilusión del autoengaño y también de cuidado del ser, de reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Y es interesante, hablando de filosofía, cómo posteriormente, en lo que es la tradición filosófica occidental, se ha perdido esa dimensión. Un poco el presupuesto de cierta tradición filosófica académica es que es posible acceder al conocimiento filosófico, acceder a la verdad, una palabra que hoy habría que matizarla mucho, sin llevar a cabo ese trabajo. Es decir, que simplemente mediante un esfuerzo intelectual es posible acceder al conocimiento filosófico con mayúsculas, ¿no? Y además, para la tradición filosófica contemporánea, ese conocimiento filosófico no tiene esa dimensión ni transformadora ni liberadora que tenía para los antiguos, ¿no? Y creo que esa es una gran pérdida. Desde el momento que el conocimiento filosófico pierde su condición de posibilidad, que es ese trabajo previo del propio filósofo en su propio ser, porque acceder al conocimiento filosófico es modificar nuestro ser y modificar nuestro nivel de conciencia.
en mi opinión, ahí ha perdido el norte, la filosofía. Son muchísimos los filósofos que han reivindicado esta dimensión, casi todos los grandes filósofos de alguna manera la han reivindicado, pero a veces estas reivindicaciones se han quedado también en un plano teórico y ha faltado esos contextos de práctica que proporcionaban las antiguas escuelas de sabiduría para facilitar ese proceso de trabajo, ¿no? Y es un poquito lo que modestamente en el ámbito al que yo me dedico, pues intentamos recuperar y reivindicar. Dice Fritjof Swan, un maestro que te comento, que es un autor que me gusta mucho, que los 3 elementos esenciales para que una vía sea realizativa, o sea, que pueda llevar a un mayor grado de realización y de realidad, es una sabiduría en la que la inteligencia se va adhiriendo, un método de virtud en el que el corazón se va conformando a esos atributos de lo divino, de lo absoluto que va intuyendo, y luego un método de concentración. Esos 3 elementos se podrían recuperar hoy en día en recuperar la raíz sapiencial occidental y que esos 3 elementos realmente están. Pues sí, es importantísimo esta recuperación, porque ahora mismo se ven también como emergencias espirituales, pero que en mi opinión no son integrales, faltan algunas de estas dimensiones, ¿no? El mindfulness, bienvenido sea cualquier práctica que invita a la interiorización en este mundo ruidoso, enajenante y enloquecido. Pero sí que es verdad que el mindfulness es una técnica que se extrae de ciertas tradiciones en las que esa técnica tenía un contexto que le daba un sentido mucho más profundo. Ahora son técnicas para superar el estrés, es decir, son técnicas con una lógica puramente instrumental en la empresa, es decir, reduzco el nivel de estrés para ser más eficiente en la misma estructura patológica de siempre, que es la que me estresa. Estoy caricaturizando lo que puede ser las peores aplicaciones del mindfulness, pero tradicionalmente la meditación era mucho más que un instrumento para alcanzar cierto nivel de tranquilidad, de bienestar, era un vehículo para conocer quiénes somos, para conocer, para vivir, para celebrar eso que somos, ¿no? Creo que perder esto es una pérdida significativa. O, por ejemplo, en ciertas emergencias, antes hablaste del Vedanta, del Neo-Advaita, del Neo-Vedanta, se habla del discernimiento como conocimiento del ser, pero se olvida todo el trabajo sobre uno mismo, toda esa purificación, y no estoy hablando de moralina, estoy hablando de, como antes dije, de poner luz sobre nuestros propios nudos, sobre nuestros propios velos, eliminar todas las formas de ignorancia, porque si no tengo una mirada honesta sobre mí, si no hay veracidad en mi vida, ¿cómo puedo abrirme a la verdad? Son dimensiones completamente indisociables. No puedo poner discernimiento en lo esencial si no pongo discernimiento en mi día a día, en mi vida cotidiana, en mi vida concreta, sobre cómo funciono, cómo actúo, sobre mis emociones, sobre mis conductas. Entonces es muy importante reivindicar estas prácticas espirituales de sabiduría verdaderamente integrales, donde esté el discernimiento aplicado en todas sus dimensiones, desde lo más elevado hasta lo más inmediato de nuestra vida concreta, donde esté presente también esas prácticas meditativas, de oración en ciertos otros contextos, oración contemplativa, y donde también se desarrolla la cualidad del amor. Volviendo a la Trinidad india, ¿no? Satchitananda, ser, conciencia, energía, voluntad, todo lo que tiene que ver con la conducta, con la acción, también es importante. La acción que es congruente con nuestra propia comprensión, una dimensión que también a veces se olvida, y la dimensión del amor, que es donde arraiga pues toda la espiritualidad devocional, o sencillamente el amor como una mirada hacia el mundo que restablece esa conciencia de unidad, ¿no? Es un trabajo que incluye indisociablemente todas estas dimensiones. Esto me recuerda un poco a lo que comentaba Ana María Slúter sobre que el objetivo del camino espiritual no es la iluminación, sino se trata de, con esas comprensiones que puede dar la iluminación, bajar a la plaza del mercado y adquirir esa naturalidad, ese ser natural, sin máscaras, sin yo ideales, sino lo que realmente somos. ¿Consideras que es acertada esa aproximación? Sí, creo que hay algo perverso en que no es puro espiritualmente hablando, en buscar directamente experiencias de iluminación. Hoy se venden esas experiencias de iluminación. Yo creo que el compromiso con la verdad es un compromiso absolutamente incondicional, que no tiene que subordinarse a los frutos que uno obtenga de ese compromiso. Y si no hay esa incondicionalidad, no hay
experiencias realmente profundas, y la paradoja es que esas iluminaciones vienen precisamente cuando uno ha perdido completamente ese interés en conseguirlas y está absolutamente reconciliado y comprometido con poner verdad aquí y ahora. También soy un poco escéptica con ese concepto de iluminación permanente. Por supuesto que hay personas que alcanzan un nivel altísimo de comprensión y que se erigen en auténticos maestros y guías espirituales, porque parece como me voy de la plaza del mercado y luego vuelvo a la plaza del mercado a enseñar lo que he comprendido. Estamos siempre en la plaza del mercado, estamos en el mundo, podemos temporalmente apartarnos, hacen falta momentos de soledad, de intimidad, pero estamos ahí. Y de hecho, buena parte de nuestro camino tiene que darse en el espejo de la vida diaria, en el espejo de la convivencia. Nos conocemos realmente en ese espejo, y yo no disociaría lo espiritual y el mundo, la plaza del mercado. Creo que el proceso de desenvolvimiento espiritual tiene que darse ahí, se da inevitablemente ahí, si no somos seres autistas, y obviamente va a tener un reflejo ahí, por lo que decía antes, porque la comprensión se va a irradiar en nuestras conductas, en nuestros compromisos. Nuestro nivel de conciencia siempre, siempre se irradia, queramos o no, lo estamos compartiendo, queramos o no. Así que yo no establecería esa dualidad, esa disociación, ¿no? Pero bueno, es un arquetipo, ¿no? El viaje de ida y vuelta, que apunta a una intuición muy bonita del hinduismo, que es la compasión. Esto no es para estar yo bien conmigo mismo, sino que una de las motivaciones del trabajo espiritual es el amor y el profundo compromiso con compartir nuestras propias luces, pocas o muchas, con los demás, ¿no? Y contribuir a que en este mundo haya menos sufrimiento evitable y más luz, ¿no? Vamos al sufrimiento. ¿Por qué sufre tanto el yo? Yo creo que el sufrimiento es interesante cómo las tradiciones de sabiduría siempre ponen la raíz del sufrimiento en la ignorancia. Y el grado máximo de ignorancia filosófica y espiritual es la conciencia de separatividad. Una persona que vive sumergida en la conciencia de separatividad es una persona que inevitablemente sufre. Y entiendo por conciencia de separatividad ese estado en el que estoy desconectado de mi propia fuente. Ontológicamente siempre estamos conectados, pero he perdido el contacto consciente con mi fuente. No encuentro en mí un fondo en el que puedo descansar, que es una fuente para mí de inspiración, de luz, de guía, un fondo que me permite soltarme, que me permite confiar, con lo cual, si estoy enajenado de esa fuente, me siento arrojado a la existencia, abandonado a mis propios recursos limitados, con lo cual estoy en guerra con la realidad continuamente la percibo como una amenaza, el tú es otro, y aparece la dualidad o yo o tú, mi bien entra en conflicto con tu bien, lo que te doy lo pierdo, tengo que quitarte para yo tener más. Creo que la conciencia de separatividad es la raíz de ese estado de sufrimiento, y la única salida es ese salto de conciencia que nos devuelva a esa conexión con nuestra fuente y esa sensación vivida, sentida, no meramente intelectual, de que estamos sostenidos por algo mucho más grande que nuestro pequeño ego individual, que somos causas de lo profundo, que podemos descansar ahí, que podemos soltar, y por lo tanto desaparece esa sensación de que el mundo es una amenaza, ¿no? El otro soy yo, la afirmación del otro es mi propia autoafirmación es la afirmación del otro, ¿no? Volver a ese estado de conciencia de unidad es la paz y es la erradicación de raíz del sufrimiento, ¿no? Antes comentabas el papel de la psicología, ¿no? Para indagar en esos nudos, ¿no? Aunque hay versiones tradicionales que dicen mejor huid hacia Dios y trascender el karma, ¿no? ¿Cuál sería la relación justa, para no caer en psicologismos y teñirlo todo de un exceso de psicologismo, entre la espiritualidad, la filosofía sapiencial y la psicología? Yo creo que la psicología profunda del siglo XX ha aportado cosas muy, muy valiosas y una comprensión de dinámicas humanas que tienen que ver también con la ilusión, con el autoengaño, muy interesantes, ¿no? Y creo que sería empobrecedor renunciar a todo ese conocimiento. Todos los grandes sabios, absolutamente todos, han sido agudísimos psicólogos. Han sido psicólogos agudísimos. Una persona que no tiene una mirada psicológica perspicaz y profunda
no puede ser una persona sabia, porque una persona sabia, como se conoce a sí misma, conoce el alma humana, conoce las profundidades del alma humana, conoce los mecanismos de autoengaño del alma humana, ¿no? Es un experto en eso. En mi experiencia acompañando a muchas personas, he llegado al convencimiento, lo he visto una y otra vez, de que un trabajo espiritual que pretenda dar el salto hacia eso que realmente somos, que no vaya acompañado de ese discernimiento del que antes hablamos, de poner luz en la propia sombra, finalmente no termina de traducirse en un nivel de conciencia verdaderamente sereno, estable. Es como que también la personalidad tiene que hacerse un cauce y un sostén adecuado de ese nivel de conciencia, y eso requiere, como antes dije, que también se ponga luz a ese nivel. Y de hecho, una experiencia que es arquetípica, para mí lo ha sido, para muchas personas con las que he trabajado lo ha sido, y es arquetípica cuando lees las experiencias de muchos seres humanos, es que muchas veces te topas tu luz cuando abrazas completamente tu propia sombra. Y que te topas con tu fuerza cuando abrazas completamente tu propia debilidad. Y que pretender eludir ese camino no lleva nunca a buen puerto. Entonces creo que tiene que haber una complementación entre lo psicológico, lo filosófico, lo espiritual. Lo psicológico no es psicoterapia, insisto, la psicología ha sido una rama de la filosofía. En la antigüedad, yo leo a los filósofos antiguos, Epicteto, y hay una psicología llena de sutilezas y muy rica, ¿no? No hablo de pasar por una psicoterapia. Es como que lo espiritual, sin ese trabajo que ha estado presente en todas las tradiciones espirituales, el examen de conciencia, el trabajo de autoconocimiento, de purificación, está presente en todas las tradiciones espirituales, se queda cojo, por lo que decíamos antes, porque la personalidad no puede integrar completamente ese estado de conciencia, esa comprensión. Pero también la mera psicología no iluminada por la filosofía y por la espiritualidad se queda muy coja. Porque finalmente muchos de los autoengaños psicológicos son mecanismos para llenar vacíos, y la única forma de llenar esos vacíos es volver a restablecer el contacto con lo único que lo puede llenar, que es con nuestra propia fuente, con la vivencia más auténtica y más real de nosotros mismos. Con lo cual hay que poner luz sobre nuestras sombras, pero no se puede indagar en las sombras sin tener conciencia de que somos luz, de que somos mucho más que esas sombras que estamos examinando, ¿no? Creo que esas dimensiones también tienen que ser integradas. Parece que nos repetimos en la necesidad de integrar. Pero es que creo que sí. Somos seres multidimensionales y no hay que eludir esa complejidad, ¿no? Quería hablar Pero nos gustan las salidas rápidas, el cursillo de fin de semana que me va a dar una clave que va a erradicar mi sufrimiento. No. El trabajo de autoconocimiento siempre es un trabajo lento, profundo, que compromete toda la vida. Maestro Edgar, ¿es preferible un solo maestro de vida frente a 1000 maestros de la palabra? Pregunto, ¿es necesario para avanzar en el camino la supervisión de un maestro? ¿Cómo se objetivan esas sombras si no tienes algo que esté un poco por encima de donde esas sombras se crean? Como Beatriz con Dante, ¿no? Claro. Sí. Creo que cada vida es inédita, cada vida es un camino absolutamente singular. No todo el mundo tiene la misma trayectoria, no todo el mundo tiene la misma circunstancia, no todo el mundo tiene la suerte de encontrarse con maestros genuinos. Pero en líneas generales, creo que en el trabajo de autoconocimiento, salvo excepciones, que las hay, Ramana Maharshi, etc., siempre hacen falta espejos. Y un maestro es un espejo. Es muy difícil tener una mirada limpia, objetiva, serena e imparcial sobre nosotros mismos. Alcanzar ese tipo de miradas ya a grado máximo de la maestría en el autoconocimiento, pero por lo menos en ciertas etapas del camino hace falta espejos limpios. Esa es la gran suerte, encontrar un espejo limpio que nos ayuden a ver lo que no somos y a ver lo que realmente somos, ¿no? Que sea un espejo limpio y que no pretenda suplirnos y que no establezca dinámicas de sumisión, de dependencia, sino que en todo momento nos remita a nuestra propia fuerza, a nuestra propia autoridad, a nuestra propia guía interna y a nuestra propia luz, ¿no? Y esos, si recuperásemos la filosofía sapiencial como un camino de realización, ¿dónde están esos maestros? Bueno,
Yo hablo de hermanos mayores. Es una palabra que me parece bonita porque siempre hay alguien que en algún aspecto está por delante de nosotros, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y es una actitud muy sabia escuchar, aprender de esas personas que en ese aspecto tienen algo que enseñarnos. A lo mejor buscar al maestro que está más allá del bien y del mal, pero sin necesidad de... Sí, aparece magnífico. Pero hay muchas personas que pueden ser espejos. Una de las cosas más bonitas que yo he experimentado en este camino en el ámbito de la filosofía sapiencial y los años que llevo intercambiando con compañeros, creo que no hay nada más poderoso y más bello que dos personas, pueden ser más, la frase evangélica de donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Bueno, creo que donde hay dos o tres personas reunidas en nombre de la verdad, comprometidas con ver, con una toma de conciencia que nos exige ir más allá de nuestros mecanismos habituales de defensa, de las imágenes, de las pretensiones de ser o no ser, en el que haya esa absoluta vulnerabilidad y desnudez, o si no es absoluta, por lo menos un compromiso con que esa vulnerabilidad cada vez sea mayor. Cuando estas personas indagan juntas a través del diálogo, un medio poderosísimo para mí de indagación filosófica, y son espejos mutuos, pasan cosas muy poderosas. Lo veo en los procesos de acompañamiento filosófico, mi propia experiencia, la de mis compañeros. Es decir, que sí que hoy en día podemos recrear formas de acompañamiento, me gusta esa palabra, en esa tarea del autoconocimiento, que a veces resulta tan difícil llevar a cabo en soledad, en contextos contemporáneos y que pueden ser filosóficos, espirituales, sapienciales, pero volviendo a la pregunta inicial, hacen falta espejos, sí. Otro elemento que en las tradiciones, por ejemplo, las tradiciones del libro, ¿no? Tanto el judaísmo como en el islam o el cristianismo, el elemento de gracia. ¿Es necesario un elemento de gracia, un elemento de influencia celestial para poder ayudar a hacer la alquimia? Es decir... Es que todo es gracia. Yo creo que absolutamente todo es gracia. Y que, porque finalmente, el otro día hablaba con un compañero, ¿no? Que muy propenso a abrirse a esa dimensión espiritual y que reivindicaba con mucho orgullo filosófico la ingenuidad, ¿no? De cualquier planteamiento trascendente, espiritual. Y bueno, indagamos un poquito sobre eso, es decir, cómo en nosotros reconocemos, yo lo llamo un sentido de la verdad, del bien, de la belleza, una luz, esta luz que guía tu proceso de discernimiento, que no nos hemos dado a nosotros mismos, que es una gracia en el sentido de que nos trasciende. Incluso ese chico, cuando él obedece la propia autoridad de su propio criterio, de alguna manera están confiando en que en él hay una luz que va más allá de sus meras ocurrencias personales, una luz que él, insisto, no se ha dado a sí mismo, que debe ser escuchada, que debe servir de guía. Encontramos en nosotros, y es una experiencia directa, esa dimensión que nos trasciende, con lo cual nuestra vida está sostenida en un acto permanente de gracia. Todo es gracia. Y la comprensión de que en ciertos momentos hace falta esfuerzo es gracia, también es un don. Y la comprensión de que en ciertos momentos hace falta disciplina también es una gracia y es un don, porque esa disciplina está sostenida en una no disciplina. Con lo cual, de nuevo, esa dualidad gracia-esfuerzo me parece falaz. En primer lugar, porque creo que todo es gracia. Y como decía, creo que era, no sé si era Ramana o Nisargadatta, cuando el esfuerzo haga falta, el esfuerzo vendrá. Es decir, la gracia también hará que ese esfuerzo venga, ¿no? Con lo cual, yo invitaría a superar esa dualidad. Esa dualidad, ¿no? Que es un poco con la frase. Estamos todo el rato superando dualidades. Sí, sí, ahora lo podemos cerrar ahora un poquito con la Vedanta y la no dualidad, darnos una aplicación contemporánea, sin caer en esos movimientos de neo-Vedanta que parece que se alejan de la raíz de esa filosofía Advaita. ¿Cómo podemos implementar los occidentales en el grado de psicosis, neurosis que parece que está en el mundo contemporáneo tan elevadas y altas metafísicas? ¿Tenemos capacidad para ello? Yo creo que sí, yo creo que es un momento bonito porque es un momento maravilloso de contacto intercultural. Tenemos a mano
los productos de los mejores corazones y las mejores mentes de la humanidad, de todas las culturas. Tenemos un bagaje de sabiduría con hacer un clic en Internet a mano, que es maravilloso y creo que es una revolución en este ámbito, ¿no? Y creo que no hay que minimizar. A veces ha habido una idea de que ciertas experiencias son muy especiales, solo accesibles a muy pocas personas. Remitiéndome de nuevo al trabajo de acompañamiento filosófico, hay comprensiones muy profundas en personas normales que indagan en sí mismas. Es decir, no me gusta crear un aura de excepcionalidad o de algo muy lejano en las experiencias profundas y sobre todo en las experiencias de quienes realmente somos, ¿no? Me topo una y otra vez con momentos realmente conmovedores en que hay encuentros profundos que revelan quiénes somos en mayor o menor grado. Luego puede haber una profundización muy diferente en unas personas u otras en ello, pero eso está a mano. Y creo que uno de los valores de la Advaita es precisamente apuntar en esa dirección de una forma tan directa, tan limpia, tan desnuda. Yo me tropecé con el Advaita siendo muy joven, en un momento en que la palabra ser para mí estaba cargada de significado y de vida, ese ser que se mencionaba, como antes decía, en la facultad de una forma abstracta, ¿no? Y fue una profunda alegría encontrar ese lenguaje, como antes decía, tan puro, tan desnudo para hablar de la experiencia de lo profundo del ser. Creo que es algo muy rescatable, sobre todo en un momento en que muchas personas empiezan a cansarse del exceso de fraseología religiosa, que en ocasiones ha sido un símbolo, pero en otras ocasiones ha sido un velo. Anhelan lenguajes más desnudos, más puros, más directos, más adaptados también a los lenguajes contemporáneos. Y creo que el Advaita, ya que lo has nombrado, tiene la virtud, por una parte, de hacer ver, oye, que estas experiencias son experiencias revitalizables aquí y ahora. La falta de pudor a la hora de acudir a un lenguaje más contemporáneo, a marcos y contextos contemporáneos, todo eso me parece sano. Los peligros que yo veo, no en todos, pero en algunos autores, es lo que antes decíamos de la pérdida de esa visión integral. No voy a repetirme porque ya lo he dicho, pero es caer en una especie de monodimensionalidad. Por una parte, yo creo que a veces se incurre casi en un monismo más que en un no dualismo, porque se niega la importancia de la individualidad. Oye, que trascender el ego no es disolver la individualidad, al revés. La individualidad florece más que nunca porque está arraigada en su verdadera fuente. Que hace falta un trabajo de autoconocimiento continuo, un poner luz en nuestra vida cotidiana. Que hace falta que esa comprensión se lleve al mundo, se lleve a la acción, se lleve al compromiso político, se lleve a todos los ámbitos de la vida. No disociemos una cosa de la otra, ¿no? Creo que hay un olvido de lo que enfatizaban los grandes sabios Advaita, y es los niveles de realidad. Hay que respetar cada nivel de realidad. Cada nivel de realidad tiene su propia lógica, son niveles coexistentes. Hay una monodimensionalidad y una simplificación, quizá por esta búsqueda de soluciones rápidas y fórmulas intelectuales rápidas, que me parece peligrosa y que creo que tiene efectos secundarios en algunas personas que se adentran en ese camino que son negativos. Pues Mónica, yo creo que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Lo conseguimos finalmente. Creo que hemos hecho un pequeño repaso. Estupendo. Muchas gracias por aportar esa raíz sapiencial de Occidente, fecundada de Oriente, que tanta falta. Tenemos mucha sabiduría en Occidente que hay que reivindicar. Maravilloso el paso a Oriente, yo lo he dado también, pero redescubramos la riqueza sapiencial de nuestra propia tradición. Muchas gracias. A ti, Beatriz.